del cuarto al sexto lugar en la tabla de clasificación. El camino es largo, no hay nada definido. Vamos a hablar de ello. El fútbol tiene una de estas cosas que lo convierte en una actividad extraordinaria. Y es que nos permite a todos no solamente encontrar ratos de alegría porque nuestro equipo gana, sino también tiene la posibilidad de encontrar esa emoción. ¿Por qué digo posibilidad? Porque aunque nuestro equipo, o nuestra selección, en este caso el de la Vinotinto, cuando le toque jugar contra el rival más importante, igual nos llenamos de esperanza, por decirlo de alguna manera, de ilusión de que se puede competir y que se puede ganar. En un mundo tan particular como el que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta, en el cual las trincheras están tan marcadas, eres bueno o eres malo, los grises no son atendidos, no se puede llegar a puntos de encuentro, etcétera, etcétera. El fútbol, o esa característica que les acabo de mencionar del fútbol, nos lleva a los extremos. Cuando se gana, se es lo mejor del mundo. Y cuando se pierde, lo primero que sentimos es que nos han quitado, y hago énfasis en ello, esa opción de encontrar la alegría. Por ello, cuando la Vinotinto viene de una jornada en la que se esperaba más y no lo consiguió, inmediatamente queremos tirar todo al demonio, para no decir alguna palabra que no pretendo utilizar. Y no es así, no es así. Ya nos vamos a meter en lo futbolístico, por supuesto, pero quiero tener en consideración unas palabras de Gustavo Alfaro, que ahora es técnico de Paraguay, que le fue muy bien en esta doble jornada, en la que decía que probablemente para pegarle al clavo haya que darle 100 martillazos al marco. No sé, esto no es voluntario, obviamente, por equivocación, porque el clavo es de este tamaño, el martillo es de este tamaño, etc. Y que quizá en la número 100 es que le damos al clavo y podemos, ahí sí, ya tener la estructura suficiente para montar el cuadro. Que lo importante es darnos cuenta de eso y no rendirnos en el 99, en el 95 o en el 93 porque no hemos dado en el blanco. Mi sensación con la Vinotinto, y aquí sí ya empezamos un poco a meternos en lo futbolístico, pensando en el futuro, y por eso dejé pasar unas horas, es que probablemente la selección a nivel de juego necesite un upgrade, como se dice, una actualización. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tirar todo al demonio? No. Sino desde las bases que ya tiene esta selección, ver cómo se pueden agregar cosas. ¿Quién lo puede ver? El cuerpo técnico, no nosotros. Nosotros imaginamos, creemos, hasta soñamos con posibilidades a partir de los futbolistas con los que cuenta el seleccionador. Pero nosotros no decidimos, así como nosotros tampoco ganamos partidos, ni los perdemos, ni los empatamos. Pero sí la sensación es esa, de que hay que dar un upgrade, de que ya no vale con que Soteldo tenga buenas participaciones, que no es suficiente que en el caso de Salomón Rondón, como ante Uruguay, como dijo mi colega y amigo uruguayo Julio Ríos, una clase maestra, un masterclass de cómo ser un 9 de área. Quizá, y le esté faltando a la selección, algo de juego interno. Quizá, insisto, nosotros no tenemos la verdad, ni pretendo, además sería terrible tener la verdad absoluta, así como muchos cuando pretenden que uno haga futurología, uno dice, qué fastidioso sería vivir así, ¿no? Pero a la selección le está faltando algo, y le está faltando algo desde el partido contra Ecuador. Y no me refiero al de la Copa América, sino al de la eliminatoria, que fue el último como local en la primera etapa de este torneo. El torneo es muy largo. El torneo es tan largo que Bolivia viene de una doble jornada en la que sumó 6 puntos y ahora Bolivia aparece como candidato para por lo menos pelear el repechaje. Y yo creo que Batista, más allá de que podamos cuestionar algunas cosas, que también lo haremos, Batista no solamente lo tiene claro, lo dijo en rueda de prensa. Cuando le decían, bueno, es que cuando él sentía que le estaban preguntando si el partido contra Uruguay era definitorio. Y no lo era. Claro que para todos fue duro, frustrante, que no se consiguieran los 3 puntos. Se jugaba de local, era un Uruguay que venía totalmente diezmada, no había
por lo menos en el horizonte, una circunstancia tan ideal como para ganar los 3 puntos pensando en los rivales que van a visitar a Venezuela. Pero bueno, no se dio. No se dio porque Rochet fue figura, porque Venezuela llegó 20 veces, pero de esas 20 veces apenas 6 fueron situaciones claras y entramos en el tema de la efectividad, que obviamente lo voy a seguir defendiendo porque no es una teoría que se me ocurrió a mí en una de estas noches que uno no duerme. No. Si quieren podemos hablar de qué se busca en el entrenamiento hoy en día y nos daremos cuenta de por qué la efectividad no es entrenable. Pero Venezuela necesita, a partir de estos futbolistas, incluso voy a meter a los 41 que estuvieron citados, además de Yangel Herrera, que no estuvo citado por un tema de lesión, de Wilker Ángel, que no estuvo citado por lesión, de Chancellor, que se cayó por lesión, etc. Necesita encontrar en muy poco tiempo, cuando hablo de esto es por el tema de la cantidad de entrenamientos, cómo agregarle variables a ese juego. Cómo hacer del equipo algo más grande. No sé, insisto, no sé si será ser más profundos con el juego directo, si meter más centrocampistas que se asocien y permitan tener jugadores que lleguen al borde del área y que no sea solamente Salomón Rondón o a Eduard Bello cuando aparece como esta especie de rebotero. No lo sé, no es mi oficio. Debo reiterarme, uno imagina posibilidades, pero no somos nosotros los encargados. Y yo creo que Batista, tipo de fútbol, además de ser entrenador, pero tipo de fútbol lo sabe. Lo sabe. Y yo creo que cuando él habló en Argentina de por qué no hizo partidos amistosos previo a la Copa América, él intentó eso. Él buscó eso, tener al grupo, entrenar más, conocer más, ver cuáles son las variables. Pero aún así a la Vinotinto le sigue faltando esa contundencia en el juego, porque si nos quedamos con la falta de efectividad, estamos creyendo que el problema es que no se hicieron los goles. Yo creo que en el fútbol, o soy de los que creen en el fútbol, que el gol es hijo del juego. Mientras mejor juegues, más posibilidades de gol vas a tener. Y jugar mejor no es pasarse la pelota 30 o 50 veces seguidas. No, jugar mejor es tener una comprensión de lo que requiere cada momento del partido. Porque hasta el equipo al que se asocia de una manera más clara con el juego de posición, que es el Manchester City de Pep Guardiola, ¿cuántas veces ha hecho goles a través de un pase largo de 40 metros, 50 metros? El Barcelona de Cruyff era eso también. El Barcelona de Guardiola también lo hizo. Saber jugar al fútbol es interpretar cada circunstancia de partido y tratar de sacar provecho. Si vamos a llevarlo a otra circunstancia de partido. Si me están atacando por la derecha y yo no interpreto eso, el rival me va a hacer los goles por la derecha. ¿Y qué sería interpretarlo? No solamente ir a marcar a los futbolistas que están recibiendo en ese costado, sino evitar que el pase vaya por ahí. Ya hay dos circunstancias que están hablando de una correcta interpretación de lo que está pasando en el partido. A Venezuela quizá le está faltando eso, pero no por falta de calidad de los futbolistas. No por ello. Yo creo que fue un tema de atreverse a hacer otras cosas. Y si yo me quedo con algo de esta doble jornada, en la cual Venezuela terminó quedándose con 1 punto de 6 posibles, es que Batista hizo una convocatoria muy amplia y pudo ver a esos 40 futbolistas. Los pudo observar, los pudo entrenar, pudo en su cabeza imaginar situaciones, sociedades, equipos con todos estos futbolistas. Y creo, que esto le puede servir de cara al futuro inmediato. Ahora bien, ¿qué le podemos cuestionar a Batista del partido de ayer? Un partido en el que Rochet fue la figura de Uruguay. A mí me queda la sensación de que en el minuto 90 sacar a Salomón Rondón para meter a Cádiz es un mensaje ambiguo. Porque, a ver, uno no conoce los niveles de cansancio de Salomón Rondón en ese momento. Venía de jugar en el Alto y eso tenemos que considerarlo. Es decir, la duda la tenemos que tener. Pero normalmente los equipos, hasta los que mejor se relacionan con la pelota en espacios reducidos, cuando están ante un resultado adverso, cuando faltan, no sé, 10 minutos, 8 minutos, por conducta natural de los futbolistas van a tratar de mandar muchos centros. O sea, quizá sí, la entrada de Cádiz podía haber sido necesaria, pero no sacando a Salomón. Y después, la entrada de Tomás Rincón en este partido, cuando entra Tomás,
también me deja una sensación ambigua y es de que sí, quiero buscar el partido, pero tengo que tomar recaudos, ¿no? Y quizá Tomás tenía que haber entrado en La Paz por su experiencia, por su ascendencia en el grupo, para intentar impedir de que el resultado no fuera tan abultado. No sabemos si lo hubiera conseguido. No sabemos si con Yangel Herrera el equipo hubiese gozado de mayores posibilidades de gol en ambos partidos. No lo sabemos, eso forma parte del imaginario colectivo. Pero estas dos sensaciones que me quedan, tanto con el cambio de Tomás como con la salida de Salomón, me hacen recordar lo que él dijo en este canal de YouTube, que hay partidos en los que ya él se va dando cuenta que no se pueden ganar y que no hay que perderlos. Puede que él haya adoptado esa medida. Pero pensando en el futuro, y quiero volver al futuro, porque ya llorar por la leche derramada es quedarnos con las emociones y la frustración de no haber logrado algo más que un punto en esta doble jornada. Y es ese update que necesita la selección. Y lo hemos conversado desde ese partido ante Ecuador. Y vámonos a la Copa América. Contra el mismo Ecuador, después de la expulsión aparece una mejor Venezuela. No domina totalmente el partido. Primero porque es imposible. Y segundo porque Ecuador tuvo apariciones. Lo mismo pasó contra México. Después contra Jamaica sí el partido fue más redondo. Pero contra la misma Canadá también fue un partido muy parejo en el cual Venezuela pudo haber tenido un gol más, pero Canadá también. Es decir, no fue un partido en el cual Venezuela logró imponerse desde lo futbolístico. Y yo quiero pensar que el update tiene que ir en que otros futbolistas que tienen la selección y que tienen muchas condiciones, deben encontrarse un ecosistema futbolístico en el cual sean protagonistas. Porque si nosotros nos vamos a la casi unanimidad de opiniones tras los 6 partidos de eliminatoria del año pasado, nos damos cuenta que Rondón figura, Alexander González figura, Romo figura. Si nos vamos a la Copa América, Aramburu figura, Romo figura y, por supuesto, Salomón Rondón figura. No ha variado mucho digamos, el brillo que da esta selección a nivel individual. ¿Por qué? Porque el colectivo ha necesitado que estos 3 futbolistas sean o hayan dado sus mejores prestaciones. Y aquí, esta reflexión me lleva a otra. La conecto con la siguiente. Una selección de fútbol, llámese de Venezuela, la de Argentina, campeón del mundo, la de España, reciente campeona de Europa, puede tener 7, 6 titulares inamovibles, una columna vertebral. Pero de resto hay futbolistas que para determinados momentos te tumban el muro y requieren una titularidad. Y esto no va en detrimento de las calidades de esos futbolistas que no son considerados habituales, pero sí en favor del colectivo, del equipo. Por ejemplo, pensemos en la Venezuela de Richard Páez. Richard Páez tenía 2 y hasta 3 laterales por banda y según el encuentro jugaba con ellos. César Farías tenía una columna vertebral, pero tras esa columna vertebral habían futbolistas que aparecían en determinados encuentros. ¿Por qué? Porque Farías pensaba que para esos partidos había que contar con tales jugadores o con otros futbolistas. Y lo que quizás nos está faltando para encontrar ese upgrade, y hago énfasis en la palabra quizás, no hay verdades absolutas. Los técnicos más ganadores del mundo, Ancelotti y Guardiola, no caminan sobre verdades absolutas. Son tipos que se plantean y se replantean muchas cosas permanentemente, si no, no ganaran lo que ganan. Y quizás lo que nos está faltando es agregar variantes. Esta vez estuvo Telasco Segovia, que quizás no fue la mejor versión de Telasco. Sí, probablemente. Ahora, desecharlo inmediatamente porque no brilló. No, por Dios. Por favor, no. Es un futbolista que más bien necesita más minutos en la selección. Si Soteldo ante Bolivia no estuvo bien, bueno, ante Uruguay mejoró. Lo mismo Savarino. A veces nos cuesta encontrar un partido de Savarino que nos haga rendirnos ante su talento de la misma manera que lo hacemos cuando lo vemos jugar en Brasil. Pero eso no quiere decir que un tipo como Savarino entonces nos vamos a dar el lujo de no tenerlo. No, no podemos caer, insisto, con lo del mundo de las trincheras en el que estamos conviviendo. No podemos pasar de un extremo a otro, no podemos basarnos en la hipérbole para hablar de rendimientos. ¿Se tuvo un rendimiento malo en Bolivia? Sí. Ahora, ¿no sirve nada? No. No podemos caer en eso. Esto es una selección que puede crecer, que está obligada a crecer, pero con estos futbolistas,
con estos futbolistas, el trabajo de Batista, así como de cualquier otro entrenador, es muy difícil. Es muy difícil. Y en este canal no somos ni defensores ni contra de Batista. No, no, es que no. Voy a insistir con la frase de mi amigo y compañero Josías Castro, que todos queremos que a Batista le hagan una estatua, como al resto de los futbolistas, porque lograron llegar a un mundial. Pero el trabajo de Batista, y si el técnico fuera Pedro Pérez, es muy difícil, porque tiene que encontrar, a partir de su observación, de la conversación, de lo que va sintiendo, cómo guiar a este grupo a que tenga esa evolución, a que tenga esa actualización futbolística que le permita seguir compitiendo. Batista lo dijo en la rueda de prensa previa al partido contra Bolivia, que era una nueva eliminatoria. ¿Por qué? Porque había muchos cambios de entrenadores. No se equivoca, pero la responsabilidad de los entrenadores es no solamente observar y darse cuenta de ello, sino intentar encontrar las respuestas a esas nuevas reacciones, a esas nuevas maneras de jugar que tienen los oponentes. No hay un equipo en la historia, y yo los invito a revisar el Milan de Arrigo Sacchi, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola, si quieren, el Madrid de Zidane, que ganó 3 Champions seguidas. Ninguno durante los 3 años se comportó de la misma manera. Sí, tenía señales de identidad muy claras, pero estos tipos han sido grandes entrenadores y estos equipos han pasado la historia porque año tras año incorporaban cosas que les permitían que los oponentes no los conocieran al 100%. Y ese es el reto de Batista, de todo este grupo de entrenadores que conforman su staff. ¿Lo lograrán? No lo sé. A veces al periodismo o al analista nos piden que tengamos sentencias muy firmes de cara al futuro. Y no, nosotros no tenemos la capacidad de saber qué es lo que va a pasar. La vida es incierta. Ni siquiera ustedes, por más que tengan el mercado hecho, que ojalá sea el caso de todos, saben qué van a comer mañana, porque pueden tener una intención, pero después la vida pasa. Después la vida pasa y esto es un deporte o esto es un juego de futbolistas y los futbolistas son seres humanos que hacen de futbolistas. Esto no es una ciencia exacta. Se incorporan cuestiones de la ciencia para ayudar, para ayudar en el rendimiento y para tratar de manejarse mejor ante la incertidumbre que es un partido de fútbol. Y aquí quiero ir para finalizar con el tema de la efectividad. La efectividad como tal no se puede entrenar, a pesar de que en el fútbol hoy en día las grandes metodologías de entrenamiento lo que buscan es replicar las situaciones de partido, pero no replicarlas de manera aislada, no, sino con la misma agresividad competitiva que un partido. Pero aún así, cuando llegas al partido, pensemos en los siguientes elementos que influyen en el futbolista. Un entrenamiento no es lo mismo que un partido, por ende la motivación o los estados emocionales son diferentes. El partido lo puedes jugar en una cancha que no es la tuya y aún jugando en la tuya, tú no entrenas todos los días en ese terreno de juego, entrenas en la cancha alterna. Por lo cual, el campo, a pesar que cortes la grama a la misma altura, la noche anterior llovió o hubo viento y se movió una piedrita y eso te va a complicar la vida a la hora de enviar el centro, de rematar o de despejar o lo que sea. El rival, por más que lo tengas estudiado, también va a hacer cosas distintas. Entonces, la efectividad del remate cuenta con una carga emocional y de todos estos elementos que hace que sea imprevista su resolución. Por ello, los tipos que hacen 20 goles todos los años son tipos muy bravos, muy bravos. Cuando tú ves la carrera de Salomón Rondón, te puede caer bien, te puede caer mal. Aquí no estamos hablando de eso. No es cualquier carrera, no es cualquier carrera. ¿Por qué? Porque el delantero sabe, y Salomón Rondón le ha tocado jugar en muchos equipos que han convivido, con que tienen que resolver en pocas situaciones de gol. No han sido muchos los equipos en los que ha estado Salomón Rondón que generan 25 situaciones de gol por partido. Entonces, yo no creo que el problema de Venezuela sea efectividad. Para mí el tema es futbolístico, que hay que dar un upgrade. ¿Y por qué haces un upgrade? ¿Porque lo anterior está malo? No, sino porque ya ahora tienes que adaptarte a nuevas circunstancias. Yo creo que ese es el camino que intentará recorrer Batista de cara a los próximos partidos de la eliminatoria. Hacer una actualización futbolística, ver de estos jugadores, de estos 40 o incluso algunos que no fueron llamados, quién le puede agregar algo al funcionamiento, a las bases que ya tiene el equipo, para que el futuro inmediato sea aún más promisorio para esta selección. Y por último,
Yo soy de los que cree que esa frase, ese eslogan de mano tengo fe, publicitariamente es extraordinario, es fabuloso. Eh, Creo que ha competido e incluso ha ganado alguno de estos premios de agencias publicitarias. Me parece extraordinario, porque eso lo que busca es sumarlos a todos ustedes a creer en la selección venezolana de fútbol y a creer que llegar a un mundial es posible. Pero ese mano tengo fe no puede formar parte del análisis futbolístico. Porque cuando hablamos de fútbol hablamos de relaciones, hablamos de cómo un equipo se reorganiza, de cómo un equipo logra generar situaciones de gol, cómo consigue evitar que el rival las tenga, cuáles son las estructuras del equipo según los momentos de partido, etcétera, etcétera. Uno no puede estar en contra del mano tengo fe. Todos queremos ver a Venezuela en el Mundial. Pero el mano tengo fe es un tema, es un eslogan. Hablar de fútbol es otra. Y yo entiendo que a veces hay gente que se molesta y dice, bueno, dirige tú. No, no dirijo yo. Por más estudios que haya hecho, yo conozco todas mis limitaciones. Bueno, no todas, eso es muy soberbio. Conozco mis limitaciones y una es de esas. Yo por eso, uno cuando da clase en la universidad y te preguntan, es que yo quiero ser periodista deportivo y quiero dedicarme a esto, yo siempre les digo a los alumnos, hagan el curso de entrenador. No porque vayas a ser entrenador, sino para que te familiarices con todas las cosas que se enfrenta un entrenador a la hora de preparar un equipo. Que no son pocas, son muchísimas. Muchas de las cuales no se conocen. ¿Por qué? Porque forman parte de la intimidad de un equipo. Pero el mano tengo fe no nos va a llevar al Mundial. Es el upgrade, es la actualización futbolística. Lo que sí va a permitir que Venezuela siga compitiendo. Yo no le puedo decir a nadie sigan creyendo o no sigan creyendo, porque mi aspiración es justamente la que el equipo haga esa actualización para seguir compitiendo y para que haga el sueño de todos nosotros realidad. Porque yo tengo 47 años y yo también me calé a la Vinotinto que perdía partidos y que los perdía contra quien fuera. Y cuando veías el Mundial y podías, no sé, tenías alguna simpatía por un equipo, siempre te picaba el bichito de ¿cuándo estará Venezuela? Por un tema que nosotros somos venezolanos y queremos estar ahí. Pero pensemos que caer en las trincheras, en la hipérbole, en la exageración, no nos sirve para comprender qué es lo que está pasando con la selección y qué necesita la selección para seguir compitiendo.